Soy José Luis Campos, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aves Nobles y Derivados, Casa Matachín, y soy especialista en comunicación de empresa y periodista de profesión. Bueno, la estrategia en una empresa de carácter familiar como es esta, la debemos basar mucho en la comunicación informativa, ya que recursos económicos pues no son todos los que un departamento como el mío querría tener. Lo que hacemos sobre todo es basarnos en la comunicación, es decir, transmitir información de todo lo que estamos creando y haciendo para que el consumidor tenga recepción y tengamos impacto de nuestras acciones. Las campañas son muy limitadas, muy concretas, como pasa con el caso de Navidad, pero principalmente basada en la comunicación de la información. Bueno, los productos por sí mismos son atractivos porque un departamento como el de comunicación, tener unos productos de altísima calidad como son los de Casa Matachín, facilita mucho las cosas, porque cuando uno se plantea hacer marketing, hacer comunicación, hacer publicidad pura y dura muchas veces para dar a conocer un producto, lo que intentas es que el consumidor te dé la oportunidad de conocerte, pero para que esto quede y cree huella, tiene que haber una respuesta detrás ante el producto, y afortunadamente el producto sostiene y da de sí esa respuesta de calidad y de gusto al consumidor que nuestras campañas o nuestra información realiza sobre la empresa y sobre sus productos. Bueno, hace muy poco, hace 2 años o 3, la empresa decidió incorporar productos o catálogo de producto navideño. Entonces, el primer año la verdad es que tuvimos oportunidad de hacer muy poca campaña porque estábamos en un banco de pruebas más que en una campaña masiva o en un lanzamiento de producto masivo, y visto una vez más, que es de las cosas que nosotros presumimos, la altísima calidad del producto y el gran éxito ante el consumidor, donde llegamos a través de nuestros distribuidores, ya fue en la temporada navideña del año pasado donde se hizo una campaña quizá más agresiva, basada ya no en esa información que yo decía que basamos nuestra política de comunicación, sino en publicidad, en medios de comunicación. Entonces se hizo un encarte en los principales periódicos de distribución de Aragón, que fue para nosotros donde queríamos hacer la campaña de promoción para apoyar al comercio menor y los distribuidores o grandes superficies. Se hicieron cuñas publicitarias, spots de televisión, y fue una campaña que sin excesivo importe económico en el que se pudo destinar, tuvo mucho impacto, y la verdad es que a la empresa nos demostramos a nosotros mismos que con un producto de esa calidad y con una campaña que lo acompañase podríamos alcanzar objetivos muy importantes. Cuestión que este año va a quedar un poquito en stand-by porque estamos con el restyling de nuestra imagen corporativa, estudio de marcas nuevas, etcétera. Entonces este año vamos a hacer un poco de, como digo, de estar en stand-by para que cuando ya toda esta nueva imagen corporativa, marcas, etcétera, estén definidas, acordadas y puestas ya en valor, pues entonces haremos ya campaña no solamente en Aragón, sino a nivel nacional, que es lo que hubiera pasado este año si no hubiéramos introducido esta nueva imagen corporativa que después de 25, 27 años de existencia de la empresa, pues la dirección y el equipo de comunicación tuvo a bien entender que había que plantearse. Las campañas de marketing, para que sean efectivas, tienen que tener un condicionante o un componente importante económico. Lo que pasa que yo en todo momento sostengo y he sostenido en estas declaraciones que cuando las empresas no tienen excesiva posibilidad económica, lo que tienen que hacer es una comunicación informativa que esté avalada por el producto. Que el consumidor te escuche una vez es fácil, que el consumidor lo conquistes para que te dé la oportunidad de conocerte es fácil, pero responder después con el producto es donde te juegas el futuro, en este caso, ¿no? Entonces yo creo que para hacer publicidad evidentemente debemos contar con recursos económicos, pero cuando no hay dinero
lo que hay que agudizar es el ingenio y la manera de llegar al consumidor, pues con acciones como un producto que tenemos muy saludable y muy pensado también para el deporte, como es la pechuga de pollo en conserva en diferentes variedades. Pues lo que hemos hecho este año ha sido, a todas las principales carreras que en este país hemos visto como interesantes, pues hemos regalado producto en una cantidad importante, no me atrevo a decir el número, pero bastantes miles de bipack del producto, para que en la bolsa del participante llegue este producto. Y luego también hay una distribución por parte de empresas especializadas en hacer llegar a las amas de casa o amos de casa, vamos, al consumidor directamente, diferentes productos para que hagan una valoración. Pues en estos tipos de distribuciones participamos, porque además luego nos da un retorno de la valoración que el receptor hace para saber dónde tenemos los éxitos, las deficiencias y dónde podemos o debemos mejorar.